Bueno, por favor, oremos juntos. Tenemos un taller bastante interesante y bastante complejo al mismo tiempo. Entonces, por favor, oremos. Y antes de orar, permítanme decir, hoy vamos a hablar de uno de los temas que es que estamos llegando. Normalmente cuando enseño esta clase, pongo normalmente en el libro de Daniel la estatua, ¿no? Y esta es la estatua en la cual el mundo nos está diciendo que nos arrodillemos, ¿sí? Entonces es una lucha fuerte y tenemos que pensarlo desde esa manera. Aquí es donde se contiende la batalla por el corazón de nuestros matrimonios, por el corazón de nuestros futuros matrimonios, para los que quizás no están casados, el corazón de nuestros hijos, el corazón de la iglesia, inclusive la sociedad. Es una batalla muy fuerte y por eso oremos juntos. Padre, una vez más te agradezco por la oportunidad de hablar de este tema. Un tema, Padre, que es complejo, un tema, Padre, que necesitamos de tu gracia y que tú nos ayudes. Padre, te ruego de que tú me ayudes a hablar con claridad, mientras hay bastante contenido que tenemos que hablarlo. Padre, me imagino que en un salón de este tamaño hay hermanos que están en este momento luchando con esto. Hay hermanos que quizás están saliendo de esto. Hay hermanos quizás que van a conocer a alguien que está luchando con esto. Padre, este tema nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces ayúdanos, ayúdame a poder servirles a los hermanos bien. Todo esto para el honor de tu gloria, en nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amados, un medio de noticias hablando del Ecuador, y esta es la situación lamentablemente en toda Latinoamérica, dice en el Ecuador cada vez son menos los que eligen casarse y más los que terminan en divorcio. Muchos porque al final se habla mucho que la inmoralidad, el adulterio, es un tema en toda la región que está causando muchísimos divorcios. Estudios enseñan que un 68% de divorcios involucran a una de las personas encontrando un amante mediante el internet. Y el 58% comenta que una de las personas está obsesionado por ver material pornográfico, ¿no? Se considera que ahora, y la edad antes era como en la universidad, anteriormente se hablaba de la pornografía en el contexto en el cual quizás tú creciste y encontraste las revistas pornográficas de un familiar o de tu papá, etcétera, en algún lugar. Antes tenías que ir a buscarlas, pero ahora, debido a los dispositivos móviles, duele el corazón escuchar que la edad promedio en la cual niños empiezan a ver pornografía es extremadamente baja, ¿sí? Anteriormente era algo que pasaba después de los 18, cuando estabas quizás más grande, pero ahora tú tienes niños que a los 5 o 6 años empiezan a tener su primera interacción con eso debido a los dispositivos móviles, ¿no? Es por eso que el pecado sexual es tan importante, el poder hablar del pecado sexual. Y en primer lugar estoy como poniendo la base, sé que el tema es específicamente pornografía, pero cuando hablamos de la desviación sexual es uno de los mayores desafíos que el consejero de la iglesia va a tener que aconsejar. Personas que están luchando con problemas sexuales. La palabra de Dios es clara cuando habla acerca de los enfoques correctos e incorrectos de las relaciones sexuales, pero parece que muchas personas, si no la mayoría, no quieren entender o no quieren obedecer estos principios bíblicos claros. El objetivo el día de hoy es tratar de presentar una perspectiva especialmente práctica en el corazón de la sesión, pero tratar de entenderlo, ¿sí? Ahora, lo que es también complejo, y van a escucharme hablar de esto, es que muchas veces cuando hablamos de este tema, tenemos dos extremos. Del un lado es como que no vamos a hablar del tema para nada, y del otro lado en cambio es como que lo vamos a hablar y lo vamos a hablar sin pelos en la lengua, se dice, y lo podemos hablar de maneras que no son apropiadas tampoco, ¿sí? A ustedes quizás han escuchado de que hay personas que empiezan a hablar de este tema y no saben cómo hablarlo. Y hay dos extremos, y te quiero preguntar el día de hoy cuál de estos extremos es el que ha afectado tu perspectiva del tema. Por el un lado tienes la idea de que el sexo es pecado, ¿sí? El origen y el triunfo de una perspectiva bastante antigua en el cual es como que no, el sexo es pecado, y después inmediatamente tenemos la perspectiva mundial en el mundo, en la perspectiva que ocurre en todo lado, que es la imagen donde el sexo es Dios, ¿sí? Hay un libro muy útil que se llama El origen y el triunfo del ego moderno de Carl Truman, donde él dice lo siguiente: también es importante señalar que el énfasis de Freud en la realización sexual como la esencia de la felicidad humana también conduce a una reconfiguración del destino humano.
Escuchen, el final de la vida humana ya no es algo fijo en el futuro, más bien está encerrado en el presente. Estar satisfecho es realizarse sexualmente aquí y ahora. La persona más feliz es la orgiasta sempiterna, la que está constantemente complaciendo sus deseos sexuales. Y esto es muy importante entender cuando hablamos de esto, de la pornografía o de la sexualidad, porque lo que tenemos es un cambio radical, donde antes la sexualidad se la podía considerar como algo que era parte de tu vida. Ahora la sexualidad es lo que te define, ¿sí? En algún momento yo tuve una consejería con una persona que después de acabar la consejería, esta persona con mucha franqueza dijo: ¿sabes qué? Si es que eventualmente estamos acabando la consejería hablando de otros temas, no, si es que en algún momento mi hijo no se casa, yo creo que sí le ayudaría a buscar a alguien para que experimente eso, ¿sí? Y era esta imagen donde no puedes, es lo que te hace humano, se considera desde esa perspectiva. Y tenemos que tener mucho cuidado que esa no es la perspectiva bíblica. Se habla desde una manera psicologizada que la sexualidad es una necesidad humana. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso, no? Es que son mis necesidades. Pausa. No sé dónde quede la clínica o el hospital más cercano por acá, pero tú vas a ver personas que entran a esa clínica. ¿Por qué? Porque no han tomado agua y están deshidratados y terminan en emergencias, ¿sí? Vas a tener personas que no comieron lo suficiente, ¿sí? Y están ahí porque no han comido lo suficiente. Vas a tener personas que van a ir ahí, ¿por qué? Porque no han dormido lo suficiente, ¿sí? Pero no vas a encontrar personas que van a terminar en emergencias porque no han satisfecho, entre comillas, sus necesidades sexuales. Tenemos que tener como cristianos muy claro esto, porque ese es el tipo de conversaciones que tenemos. Hablando de la sesión anterior, cuando hablé de los unos a otros, no, bíblicamente no lo dije en la sesión grande, pero hay un llamado de satisfacerse los unos a otros en el contexto del matrimonio. Inclusive en nuestra iglesia, cuando yo hablaba de eso con un grupo pequeño de hermanos, una persona lo mencionó de esa manera, ¿no? De la idea de que no, es que esto es una necesidad. No es una necesidad, ¿sí? Es un regalo de Dios. Y es por eso que tienes personas que tienen inclusive el llamado a estar solteros, ¿sí? Porque si es que sería una necesidad, cuando Dios te da el regalo de ser soltero, ¿no? Tú dirías, pero está yendo en contra de las necesidades naturales. No es así. Recordemos que es un regalo. Ahora, cuando hablamos del pecado, lo que estamos hablando, y no tenemos tiempo de hacerlo desde esta perspectiva, normalmente la mejor manera de hablar del pecado sexual es, en primer lugar, presentar una perspectiva bíblica del pecado. Perdón, una perspectiva bíblica de la sexualidad. Y una perspectiva bíblica de la sexualidad no tiene miedo de darnos cuenta de que la Biblia habla de la sexualidad. Y lo habla claramente y sin miedo, ¿sí? Entonces no tengo el tiempo de hacer ese tipo de trabajo, pero yo te animo que te pongas a pensar que hay versículos que animan a una pareja a disfrutar de las relaciones sexuales piadosas y advierten contra de las pecaminosas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no? Tienes varios versículos que hablan abiertamente, ¿no? Inclusive hablan que la sexualidad en el matrimonio es algo que debería ocurrir comúnmente, ¿no? Y nada más deberías pausar para un tiempo de oración y ayuno, un tiempo específico, ¿sí? Y esto es muy importante recordar, porque una vez que tenemos una perspectiva alta de que la palabra de Dios habla de este tema, ahí podemos empezar a ver ahora el otro extremo, que es que hay maneras específicas de cómo el pecado ha torcido la sexualidad bíblica. Y con eso en mente, tú puedes tener desde relaciones sexuales prematrimoniales, adulterio, homosexualidad y sodomía, incesto, violación, pornografía, que es el tema que vamos a hablar en un momento, masturbación, que normalmente vienen con el anterior, ¿sí? Y otros temas como prostitución, exhibicionismo, bestialidad, transvestismo, transexualidad, sadomasoquismo, fetichismo y un montón de ismos, ¿sí? Y van a seguir viniendo porque el corazón humano y la creatividad humana va a seguir buscando nuevas maneras de seguir tergiversando el plan de Dios para la sexualidad. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del pecado sexual? En primer lugar, tenemos que recordar, y esto es importante pensar, que el pecado sexual, cualquiera que fuese, vamos a entrar a la pornografía en un momento, en primer lugar tiene consecuencias en nuestra relación con Dios. Dios aborrece la lujuria y va a juzgar el pecado. Eso puede mostrarse claramente, ¿sí? Además, eso puede mostrar a una persona que no es un creyente porque está viviendo en la oscuridad consistentemente. La palabra de Dios muestra que Dios es un Dios celoso.
La palabra de Dios dice que puede entristecer a Dios, que puede romper mi intimidad con Él. Eso va a nublar inclusive mi sabiduría en hacer decisiones. No solamente tiene consecuencias del pecado sexual con Dios, pero conmigo mismo, ¿no? En una conciencia informada, inmediatamente después de que tú caes en pecado sexual, tú vas a sentir la culpa del pecado. Habrás retrocedido en gran manera en tu caminar con Dios. Te vas a sentir sucio acerca del pecado tuyo y quizás el pecado de las personas alrededor con las que caíste, ¿no? Es importante recordar aquí cómo funciona el demonio. El demonio es el primero que está diciendo, ok, no, necesitas eso, necesitas eso, necesitas eso. Una vez que la persona cae en ese pecado, inmediatamente el acusador, ¿qué hace? Apuntar el dedo. Mira lo que hiciste. Con respecto a, estamos hablando con varones, entonces con respecto a si estás casado, tu esposa, ella va a tener dificultades para reconstruir la confianza, tendrá dificultades para permitir que la toques, tendrá mucha más dificultad para mostrarte afecto a ti también, se sentirá avergonzada delante de su familia y amigos, tendrá dificultad inclusive porque tú tienes el llamado de ser líder espiritual, ¿sí? Y ella va a tener desconfianza de tu liderazgo espiritual. Y eso puede llevarle, y obviamente estamos hablando de nuestra responsabilidad, de que puedes llevarle a dudar en Dios y su bondad. Piensa en las consecuencias con respecto a tus hijos varones, ¿sí? Le estás dando un terrible ejemplo. Ellos no confiarán en ti, no desearán hablar contigo acerca de sus propias dificultades en este tema, con la lujuria, con el amor, con las relaciones románticas quizás. Te van a ver como un falso. Se sentirán avergonzados delante de otras personas. ¿Qué tal las consecuencias con tus hijas mujeres? Se sentirán totalmente confundidas con tu decisión, dudarán, inclusive a veces tú ves que dudan de tu amor hacia ellas. Tendrán dificultad a veces inclusive mostrándote afecto. Les costará confiar en sus futuros esposos en algunos casos, dudarán de Dios y de su bondad. No te verán como un hombre de Dios. Una muy importante además es cuál va a ser la consecuencia con tu ministerio. La palabra de Dios muestra que esto tiene repercusiones en tu ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3 habla que el varón de Dios, ¿no?, es irreprochable. Y personas dicen, ¿qué es irreprochable? Si tú ves en las listas que Pablo normalmente hace, te va a decir la primera palabra, que significa dar la definición más global, y después de eso te va a decir cómo se ve. Entonces un varón irreprochable es un esposo de una sola mujer. Esto te descalifica y va a tener grandes repercusiones además. Entonces, ¿cómo aconsejamos a una persona que está luchando con la lujuria? Y vamos a hablar específicamente de la pornografía. Y en vez de hablar de qué hacer, te voy a decir cuáles son los 7 errores comunes al aconsejar a los que han caído en inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces ahí puedes escribirlos si deseas, pero en primer lugar, uno de los errores comunes es no tener la información necesaria. No tener la información necesaria. Salmo 139, versículos 23 al 24, dicen: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una evaluación dolorosamente honesta. ¿Sí? Salmo 33:3, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, no hay nada que esté escondido delante de Dios. Salmo 139:4 habla de que aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Entonces primero tenemos que empezar con una evaluación dolorosamente honesta. Muchas veces cuando se habla de estos temas se lo habla de una manera en la cual es como que no sabes exactamente cómo ayudarle a tu amigo. Esto les voy a decir varias veces quizás, pero a veces la clave es que personas en nuestros contextos cristianos decimos algo así como esto, ¿no? ¿Cómo estás con esto? Es una lucha, ¿sí? ¿No? En inglés es I'm struggling, ¿no? Pero ¿qué significa ¿sí? O estoy luchando, pausa. ¿Qué significa estoy luchando? ¿Sí?
porque estoy luchando puede significar de que en medio de esta lucha estoy luchando y estoy venciendo, pero una lucha para algunas personas es que estoy luchando en el sentido de que me hace pedazos y me siento mal y por eso estoy luchando en mi conciencia de que esto está mal. Entonces, cuando alguien te diga estoy luchando, perdóname, ayúdame a entender qué significa que estás luchando. ¿De qué maneras específicas esto se ve? Y algunas preguntas. ¿Cuán frecuente es esta lucha? ¿No? ¿Cuán frecuente es esta lucha? ¿Sí? Porque hay personas de que estoy luchando significa que estoy realmente viviendo en piedad, estoy viviendo en pureza y una vez al mes quizás vienen estos pensamientos y lucho y los trato de sacar, pero es una lucha, ¿no? Hay otra persona que te va a decir, estoy luchando significa que durante todo el día esto es una pelea. Estoy luchando porque tengo ya abierto en mi navegador algo que está listo para llevarme a ese lugar y estoy luchando en no abrir el navegador. Son dos casos totalmente distintos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero ambos pueden decir, estoy luchando y decirlo con supuesta honestidad. Entonces tú tienes que ser bueno en hacer preguntas, ¿sí? Y normalmente no hacemos esas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, con eso dijimos es suficiente, ¿no? ¿Cómo estás en tu lucha? ¿Cómo estás con esto de la pornografía y la pureza? Estoy luchando. Ya, gracias por contarme, voy a orar por ti, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Pero no, ¿cuán frecuente es la lucha? Otra pregunta importante es, ¿cuándo luchas normalmente? ¿Cuándo luchas normalmente? Esto nos ayuda a empezar a notar también hábitos. Nos empieza a ayudar lo que Jeremy Pierre habla de la experiencia humana, ¿no es cierto? Una teología de la experiencia humana. Es empezar a ver cómo estamos funcionando en el día a día, ¿no? ¿En qué momentos luchas normalmente? Esto también es importante porque cuando aconsejamos, eso nos va a ayudar a reconstruir sus contextos, ¿no? Por ejemplo, una vez yo aconsejé a una persona que lo que estaba pasando era que realmente no luchaba mucho con la pornografía, pero había normalmente un tiempo en la semana, y ni siquiera era el fin de semana, pero era durante la semana un día específico que luchaba. Y nos empezamos a dar cuenta cuando luchas, y era después de que iba al gimnasio y al final pasaba por un lugar donde sus ojos podían ver varias personas haciendo ejercicios. Y después de eso luchaba, ¿no? Para otras personas como que nada, pero a mí me gusta, qué sé yo, ir en los Estados Unidos, un caso hace algún tiempo, era la imagen de que a mí me gusta ir a bailar salsa, ¿sí? Y esta persona veía bailar salsa literalmente como un deporte, no tanto como ir de fiesta, pero era literalmente un deporte, pero eso entraba por los ojos, esa tentación, y después luchaba con eso, ¿no? En otro contexto es cuando estoy volviendo, había una valla publicitaria en camino a la casa, ¿no? Y eso significaba que esta persona a veces tenía que ir por otro camino, porque esa valla publicitaria despertaba en esta persona ese tipo de pensamiento, ¿sí? ¿En qué contexto luchas, no? ¿Qué patrones observas en tu lucha? Entonces, siempre viene después, no me gusta usar la palabra siempre, comúnmente viene después de este tipo de situación, ¿no? Algunas personas no tienen, inclusive, que acabo de dar varios ejemplos donde hablé de los ojos, para algunas personas no tiene que ver con los ojos, es el sentirme solo. Entonces hay personas que la situación es de que yo estaba en una relación romántica, esa relación pausó y después de eso salgo del trabajo, y anteriormente yo salía del trabajo y salía con mi novia a una relación piadosa, ¿sí? Y salíamos a comer y era muy bonito porque mi corazón se sentía contento de que estábamos y tenía esta relación. Ahora yo salgo del trabajo y ¿qué pasa? Me veo cara a cara con la soledad. Y no me gusta eso. Entonces cuando vuelvo a mi hogar me siento solo y necesito compañía, y la pornografía me la da, ¿sí? La pornografía, hay una persona que está dispuesta, ¿no? Desde esa perspectiva, y son patrones de comportamiento. Ahora, hay que animarle que tenga cuidado del peligro eterno de no luchar. Tiene que luchar en la persona, ¿no? ¿Sí? Además de esto es importante entender qué tipo de lucha tiene a nivel legal. No sé cuáles son las leyes acá en Argentina, pero en algunos lugares es que hay una persona que está, entre comillas, luchando, sea lo que sea, con un tipo de pornografía. Toda la pornografía es terrible, pero hay pornografía que tiene situaciones legales, pornografía infantil y cosas así. El momento que una persona te cuenta eso, en algunos contextos en Latinoamérica, tú tienes la obligación de reportar eso, ¿sí? Entonces es importante eso. Algún tipo, debido a que este mundo es tan horrible, hay cosas en las cuales, debido al uso de este tipo de inmoralidad, ¿sí? Hay personas que están en peligro debido a eso. Y ahora tú tienes que tener eso también claro, porque puedes tener una responsabilidad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, no tener la información necesaria,
¿sí? Tienes que hacer buenas preguntas, tienes que hacer una evaluación dolorosamente honesta, sabiendo que Dios ya es de acuerdo a tu aconsejado, ¿sí? De que Él lo conoce todo. Entonces, una evaluación honesta, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que del un lado, y estos son los extremos, y el demonio es muy bueno en llevarnos de extremo a extremo. Entonces, del un lado, no tengo suficiente información, realmente no entiendo cómo ayudarte, porque no entiendo realmente con qué luchas, ¿no? Ten cuidado de que sea, en cambio, del otro lado, demasiada información, ¿sí? Hay contextos, por ejemplo, cambiando de pecado en el alcoholismo, en la borrachera, ¿sí? En la borrachera tú puedes ir a Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos te va a decir que hables las cosas con muchísima honestidad, ¿sí? Te habla de que no, entonces, ¿qué pasó? ¿De qué manera caíste? Y te dice, y se usa a veces esa misma perspectiva. Hay una manera de ayudar con adicciones que se llama Celebrate Recovery en inglés. Celebra la recuperación, me parece que es el nombre. Y la imagen es que tú tienes que contarlo todo. ¿Por qué? Porque necesitas sacar todo a la luz, y le ponen ese versículo, ¿sí? Pero también un error común es tener demasiada información. Demasiada información. Por favor, acompáñenme a Efesios, capítulo 5. ¿Sí? Entonces, en Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, ¿sí? Debemos poder hablar de la sexualidad, amigos, de manera discreta, cómoda y apropiada, ¿sí? Yo normalmente lo digo al revés, de manera apropiada, cómoda, pero también discreta. Muchos recursos, lamentablemente, inclusive en librerías cristianas, hablan de la sexualidad, pero de un lado lo hablan de una manera tan abierta donde ya no es útil. Aquí en este contexto, noten las palabras que se usan. Hay varias palabras en el griego, no les voy a decir el nombre de la palabra, pero en primer lugar es esta idea de inmoralidad, impureza, avaricia, que ni siquiera se mencionen. Y una vez más, inclusive aquí habla, por favor, ni obscenidades, palabras insensatas, ¿no? En algunos contextos vas a ver, saliendo del tema un poco, que empezamos a hablar inclusive con chistes, con bromas, con una connotación sexual. Eso no debe salir de nuestra boca, ¿sí? Después habla también ni de groserías, esto puede incluir lenguaje vulgar. Antes de eso habla de otras palabras. Y la idea de todo lo que es inmundo no debe salir de nuestra boca. Y no dice, no debe salir de tu boca al menos que estés aconsejando a una persona que esté luchando con la pornografía, ¿sí? Entonces esto es algo que tú tienes que tener mucho cuidado. Si tú lees un libro que se llama Finalmente Libre, lo vi en la parte de allá, de Heath Lambert, él hace esto muy claro, es de que vamos a hablar abiertamente pero cuidadosamente, ¿sí? Y ahí va a haber personas que van a hacer algunas cosas. En primer lugar, tú lo que vas a escuchar de algunos varones mientras trabajas con esto es que te van a tratar de enganchar. Te van a decir, es que tú sabes que esto es muy difícil y que todos los varones luchan con esto, ¿verdad? ¿Sí? Y tú puedes decir, en cierta manera todos tenemos un corazón y hay lujuria en nuestros corazones, pero ten cuidado de que muchas veces aconsejados van a tratar de normalizar el comportamiento en primer lugar, ¿sí? Y se habla como que no, estamos hablando aquí ¿no? Después de jugar un partido y estamos en las duchas o lo que sea, y es como que lo hablamos abiertamente. No, cuidado, ¿sí? Del otro lado, una vez más, se tiene esta idea, como mencioné, que si es que tú lo sacas a la luz hay que sacarlo todo, y eso no es útil tampoco. Un aconsejado hace algún tiempo estaba en este programa que se llama Celebrate Recovery, que les mencioné, que es como Alcohólicos Anónimos para otras cosas, y les ponían en grupos, ¿no? Y cada semana que se reunían, cada persona, realmente mi nombre es Juan y yo y esta semana me fue bien, y una persona decía no me fue bien, y le hacían preguntas: ¿y cómo caíste? ¿No? ¿De qué manera caíste? ¿Y qué hiciste? Y cosas, y se volvía del un lado el deseo, y quizás bien intencionado, es que saques las cosas a la luz. Pero el efecto que tuvo no era tan útil, porque en uno de esos grupos de 4 personas, había una persona que realmente está luchando recién está empezando su camino, y esta persona al otro lado dice, es que yo encontré una manera de poder, ¿no?, ir alrededor de mi filtro de internet y lo hice de esta manera, y yo sabía que no tenía que hacerlo. Mientras tanto la otra persona es como que, yo ni sabía que había cómo ir alrededor de ese filtro, ¿sí?
O inclusive este tipo de pornografía. Y es como que ahora acabas de plantar ese tipo de imágenes. Entonces, a nivel de ese grupo o a nivel tuyo, amigo, ¿sí? A nivel tuyo, yo no quiero escuchar esas cosas cuando alguien viene a confesarlo, ¿no? Yo necesito saber cómo ayudar, pero no necesito saber muchos detalles, ¿no? Yo quiero guardar mi propio corazón. Efesios 4:29 dice claramente: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, ¿sí? Yo me pongo a pensar en conversaciones que a veces tengo mientras estoy en mi ciudad. Me subo a un taxi, y tengo la cara más joven de lo que tengo de edad, valga la pena decirlo, ¿sí? Una pregunta común es: ¿cuántos años tenés? ¿Sí? Tengo 41 años, valga la pena decir, pero tengo una cara de que parezco de 30 o inclusive algunos han dicho de 20 y pico, ¿no? Pero el punto aquí es que a veces yo he vuelto de algún evento en la iglesia en la noche y me subo en un taxi, me subo en ese taxi y estoy sentado ahí y me ven con cara quizás de joven, etcétera, y la persona que está manejando el taxi empieza como que: ¿y a dónde va usted el día de hoy? Y empiezan a decir barbaridades, ¿no? Y cosas así. Y normalmente es como en el mundo se trata este tipo de cosas. Y tú tienes que ser muy cuidadoso de que ese tipo de comportamiento no ocurra delante tuyo. No lo permitas en el salón de consejería, en esas conversaciones, mientras amas a la persona. ¿Okay? Entonces, de nuevo, enfoques, errores comunes. Número 1, no tener suficiente información. Número 2, tener demasiada información, ¿sí? En tercer lugar, un error común al aconsejar a aquellos en medio de la pornografía es un enfoque total en el lugar incorrecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de temas de este tipo, tenemos procedimientos, metodologías, datos personales, ¿no? Situaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo me pongo a pensar en este tipo de problemas, es posible que te empieces a enfocar demasiado en temas secundarios, ¿no? No, y noten que dije enfoque total en el lugar incorrecto. No digo que no te enfoques para nada. Entonces, cuando tú empiezas a conversar quizás con una persona que está casada, esto va a abrir la puerta a cómo él tiene una perspectiva de la sexualidad en el contexto de su matrimonio, ¿sí? Y muchas veces lo que vas a hacer es: me voy a lanzar totalmente por ese lado, ¿sí? Entonces esto está pasando, ¿no? A veces de nuevo los dos extremos, ¿no? Una persona que tiene la perspectiva donde el sexo es pecado, ¿no? Normalmente se casa con una persona que el sexo es Dios, y ahora están casados y ahora tú sientes esa tensión en ese matrimonio, ¿sí? Y están completamente en esa lucha. Entonces va a abrirse esa puerta para que quizás puedas hablar de esos temas, ¿no? También a veces va a haber conversaciones que tienen que ver con perspectivas de qué es lo que la Biblia enseña con respecto a temas específicos, ¿no? Aquí estamos entre varones, entonces la idea no, está bien, hermano, ¿qué dice la Biblia con respecto a diferentes perspectivas de sexo, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas tú tienes que asegurarte de que estás dispuesto, si es que es el contexto apropiado, a responderlas, mientras al mismo tiempo no permitas que eso cambie el tema específico, ¿sí? Algunos problemas que normalmente salen a veces en estas conversaciones tienen la idea de que los horarios, ¿no? Es que mi esposa llega a este horario de la casa y yo ya salgo y es por eso, ¿no? Otra cosa, monotonía. Personas a veces se quejan por eso y excusan su comportamiento desde esa perspectiva, ¿no? Distracciones, ¿no? Hijos, finanzas, horarios, problemas físicos. Yo estoy muy cansado, tengo sobrepeso, no estoy durmiendo bien. Estoy hablando en el contexto de personas casadas, ¿no? Expectativas, ¿no? Debido a que tengo estas expectativas y mi esposa no las cumple, por eso voy a este lado, ¿no? Esas son cosas que tienes que empezarlas a conversar, ¿no? No digamos que estas cosas pueden tener una influencia, pero ten cuidado de enfocarte demasiada en el lugar incorrecto. Saliendo un poco de la pornografía, en algunos casos vas a tener que ver también aversiones sexuales, a veces debido a temas sin resolver, como abuso, como perspectivas de algo que pasó de niños. Son temas complejos y van a abrir esa puerta. Entonces no tengas miedo de que esas cosas salgan. Ora, está preparado. Y valga la pena decir, no necesitas tener todas las respuestas en ese momento.
Es normal el poder decir gracias por comentar. El día de hoy quiero orar por eso. Voy a esperar para poder responderte mejor quizás en nuestra siguiente sesión y prepárate, pero sigue creciendo en tu entendimiento de estos temas, ¿sí? Ahora, dije, un enfoque total en el lugar incorrecto, ¿sí? Pero además tenemos que tener cuidado de tener una perspectiva limitada del corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Proverbios 20, versículo 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre y el hombre de entendimiento lo sacará, ¿sí? Quiero que ustedes recuerden esto, y si estuviste en la clase de consejería la semana pasada ya lo escuchaste, y quiero que lo digas no muy fuerte porque no nos escucha todo el mundo, pero el problema no es el problema, el corazón es el problema. Repitan después de mí, el problema no es el problema, el corazón es el problema. Otra vez, el problema no es el problema, el corazón es el problema, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque fácilmente cuando vemos estos casos de pornografía, una persona realmente quiere salir de la pornografía, pero está tan enfocada en la pornografía que todo lo que ve es la pornografía. Y bíblicamente nosotros sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿De dónde sales? De la raíz donde vemos los frutos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 habla muchísimo de eso, ¿no? No vamos a sacar, ¿no?, limones de un árbol de naranjas, ¿no? Es la imagen de que de un corazón que ha sido cambiado va a salir ese fruto. Estamos tan enfocados en el fruto que lo que puede pasar y ocurre en consejería secular es que tú tienes un árbol muerto, ¿sí? Tienes un árbol muerto, viene a consejería ese árbol muerto y el consejero le dice, bueno, entonces vamos a darte nuevas estrategias, y lo que haces es que coges una manzana, quizás digamos, ¿sí?, una manzana que está viva, y vas al árbol muerto. ¿Y cómo lo pones en el árbol muerto? No lo puedes poner. Entonces lo que tienes que hacer es estamparlo, ¿no? O ponerle con tape, ¿no? De lejos tú podrías ver, oh, está saliendo fruto, ¿sí? ¿Está saliendo fruto? No, está muerto. Bíblicamente lo que tú ves es que ese fruto bueno sale de raíces buenas, que es un corazón que está adorando a Dios. Entonces por eso no nos enfocamos nada más. Había un erudito de consejería bíblica que les llamaba fruit stapling, ¿no? Engrampar fruto en árboles muertos. No queremos hacer eso, ¿sí? No queremos nada más dar comportamiento, sino queremos que vaya desde la raíz. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar que todo comportamiento sale del corazón, ¿sí? Entonces, recuerde que el problema no es el problema, el corazón es el problema. Entonces, tú puedes preguntarle a la persona, después de explicarle cómo el comportamiento emana del corazón, le preguntas, ¿no? ¿Cómo tu corazón está involucrado en esto, no? No es meramente un deseo del corazón el ver las imágenes inmorales o participar en cosas inmorales, pero hay un deseo interno fuerte que puede verse de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, acabo de darles un ejemplo hace un minuto. Para alguna persona es yo quiero ver esas imágenes, ¿sí? Para otra persona, recuerdan nuestro amigo, ¿no?, que sale, rompió con su novia y ahora sale y se siente solo. ¿Cuál es el deseo ustedes creen en la vida de este amigo? Compañía. Muy bien, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es distinto? Hay un montón de otro tipo de deseos que pueden estar reemplazando en ese momento y terminan con el fruto malo, ¿no?, de ir a ver pornografía. Pero tenemos que entender que hay varios tipos de deseos que pueden estar motivando el corazón de nuestro aconsejado. Y antes de seguir a dar otros ejemplos, por favor recuerden que el desear no es el problema. El desear no es el problema. Fuimos creados para desear, adorar. Fuimos creados para adorar. Entonces la adoración es parte de lo que nos hace humanos, pero el problema es que buscamos adorar algo que no se merece adoración. Y lo que terminamos haciendo es reemplazando a Dios por imágenes. Romanos capítulo 1. Dios nos creó para desear. El problema es que hemos reemplazado a Dios por imágenes. Entonces, ¿cómo funciona la lujuria? Tenemos que recordar, por favor, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 14. Okay. Empiezo desde el versículo 13.
Y dice que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, ¿no? Ahí viene a veces esa perspectiva que les comenté, que es física, ¿no? Esta es una necesidad, ¿no? Entonces como que Dios me está tentando porque Él me dijo, no, en primer lugar, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora versículo 14, este versículo es clave, amigos. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido, ¿por qué dice? Por su propia pasión, ¿sí? Entonces la imagen una vez aquí es que es una trampa, ¿no? Uno de mis mentores decía que es una mentira. El motivo por el cual una carnada, cuando tú vas a pescar, funciona es ¿por qué? Porque le miente al pez. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces el pez está nadando tranquilamente y el rato menos pensado baja esto que se ve tan bonito, ¿sí? Y no sé si ustedes han visto, pero en algunas personas que realmente les gusta esto de la pesca, tú ves que tienen unos anzuelos increíbles, ¿sí? El otro día yo vi un anzuelo que le podías poner hasta pila adentro, ¿sí? Y daba vueltas. Y era la idea de que es el anzuelo más atractivo posible para mentirle al pez. Entonces el pez está nadando, no está pasando nada. ¡Ah! ¡Qué delicioso se ve eso! ¿Sí? Me voy a acercar, tengo hambre. Ese anzuelo apela a algo que ese pez desea, en este caso quiere comer. Y por eso se acerca y ¿qué hace? ¿Y qué pasa en ese momento? No era comida, era un anzuelo. ¿Sí? Eso es en este versículo muestra una vez más que uno es tentado cuando es llevado, cuando es seducido, ¿no? Mediante sus propias pasiones. Cada uno de nosotros estamos, por dar ese mismo ejemplo, estamos nadando, estamos haciendo y hay algo que nos está mintiendo a decir, eso es lo que tú necesitas. Y el momento que mordemos nos damos cuenta de que era falso. Esa es la definición de idolatría. Estamos adorando a algo. Entonces, ¿cuáles serían algunos de esos deseos? Una vez más hemos dicho, no solamente es la imagen, ¿no? Inmoral, pero para algunas personas es yo quiero confort, ¿sí? Vagancia, ira, yo estoy enojado y esto como que es una manera de quitarme ese enojo. Orgullo, amargura, soledad, autocompasión, comodidad, y hablamos, resentimiento, frustración e inclusive felicidad, ¿sí? ¿Cómo la felicidad puede estar motivando esto? Normalmente cuando tú escuchas que una persona celebra, personas muestran la sexualidad como una de esas maneras de celebrar, ¿sí? Entonces como que todo va bien, ¿cómo puedo mejorar esto? Mintiendo, ¿no? Es una carnada, es cayendo en ese tipo de pecado, porque hay una parte que hay satisfacción, es una satisfacción pequeña. Y recordemos que esto es importante también en Éxodo, cuando hablaban de Moisés. Moisés dice que él prefirió algo en vez de algo. Y si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que había placeres temporales en Egipto, ¿sí? Y esto mucho cuidado, porque a veces hablamos de esto como que no, pero no, hay un placer ahí, es una parte que prende partes biológicas, ¿sí? Entonces hay un placer ahí, pero es un placer temporal en el cual Cristo es más grande. Muéstrales a Cristo, amigos. Entonces el identificar cuáles son los ídolos aquí es clave. Ajá. Entonces una vez más el objetivo no es solamente como que pausa, sino vamos al corazón. Entonces número 4, una perspectiva limitada del corazón. ¿Hasta qué hora tengo? Ok, todavía tenemos un tiempito más. Okay. Número 5, no usar la culpa y el dolor o la vergüenza de manera apropiada. Proverbios 28:3, escuchen por favor, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. ¿Sí? La culpa y la vergüenza son dos cosas distintas. La culpa es la idea de culpabilidad, ¿no? Yo soy culpable delante de Dios, y vale la pena que haya un sentido de culpa y la realidad de culpa. Escuchen por favor, la realidad de culpa delante de Dios. Romanos 3 dice que todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces somos culpables delante de Dios. Entonces hay una realidad de que somos culpables. Separado de eso tenemos ahora el sentimiento de culpa. ¿Te sientes o no culpable? Y normalmente nos enfocamos en ese sentir de culpabilidad, ¿sí? Y este sentir de culpabilidad a veces
gracias a Dios, viene porque somos culpables, ¿sí? Entonces hiciste algo malo y ahora te sientes culpable. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Y ese sentir de culpa lo que hace es que te lleva a Dios mediante a los brazos del Redentor, que viene a cubrir tu culpa debido a que Él murió en una cruz, ¿sí? Entonces del un lado, pero del otro lado es posible de que tú hiciste algo que eres culpable y ahora no te sientes culpable, ¿sí? Tu conciencia ha sido cauterizada. No sé cómo sea la situación acá, pero en Ecuador han puesto bastantes, ya no tanto, pero anteriormente tenías bastantes radares de velocidad. ¿Sí? Hay de esos acá, ¿sí? Radares de velocidad. Entonces, hay uno que queda de camino desde mi casa al aeropuerto, ¿no? Y sé exactamente dónde es. Y lo que tú ves normalmente es que personas vienen. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces va rápido, 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 está el radar. Pausa, 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 pasa el radar, vamos rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, soy culpable, culpable, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, 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 porque en ese momento se muestra de esa manera. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de la pornografía puede pasar eso y personas son culpables pero no se sienten culpables. O son culpables pero en este momento no estoy siendo culpable. ¿Por qué? Porque mira lo que está haciendo mi esposa, porque mira lo que está pasando, mira mi situación de vida, mira, 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 mira. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que la culpa, el dolor y la vergüenza son herramientas en consejería porque usados apropiadamente llevan al Salvador. En nuestro mundo hay una lucha en contra de la culpa. No te sientas culpable, es que en realidad estás en una situación difícil. Y suena muy amoroso, pero no es amoroso porque no te llevan al Salvador. Personas en pecado sexual a veces se enfocan en la vergüenza que sienten sin primero ver claramente su culpa. Entonces personas van a luchar con que, ok, soy culpable y ahora quiero esconderme. Entonces quiero esconderme, pero no estoy dispuesto a caminar en cómo trabajo con mi culpa, tanto del sentimiento de culpa como en la realidad de culpa. Vas a escuchar cosas como esta: no puedo hablar con esa chica porque tengo este problema de pornografía, entonces tengo vergüenza, me escondo, ¿no? No puedo hablar de esto porque tengo vergüenza, ¿no? Ahora no quiero tener intimidad con mi cónyuge por estos sentimientos. Bíblicamente sabemos que la solución es el arrepentimiento, la confesión, el buscar perdón de Dios. No hay más condenación en aquellos que están en. Amén. No hay nada más eficaz, dice Brian Chappell, que la culpa para hacer que las personas obedezcan las normas de Dios y nada menos eficaz para santificarlas para Dios. Y a lo que me refiero aquí es que ten cuidado al mismo lado, por eso dije de manera apropiada, donde tú no quieres empujarle la culpa a la persona, tú quieres que eso sea de un corazón, si es que es salvo, de que tiene convicción de pecado. Y ahí es donde llegamos a nuestro texto que les mencioné, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Sí? Salmo 119, 9 y 10. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Primero de Juan 1:9, la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de esa culpa, ¿no? De esa vergüenza. Entonces, amigo, cuando tú le ayudas a una persona que el Señor ha traído, trata bíblicamente con la culpa del pecado sexual, ¿no? ¿Cómo lo tratas bíblicamente? Esto incluye, ¿no?, el correr a la cruz, pero requiere el que la culpa te despojas de algo, Efesios 4, renuevas tu mente y te pones a Cristo, te revistes en Cristo. El arrepentimiento y la confesión busca el perdón de Dios, y esto también puede incluir no solamente el perdón de Dios contra ti he pecado, pero si es un pecado a nivel horizontal, también va a buscar la confesión con las personas que ha afectado nuestro pecado, ¿no? Y esto es tan lindo porque la palabra de Dios dice que Él quiere perdonar, ¿no? Ayuda a que personas, y tú mismo y yo mismo, que no tengamos, como se dice, esqueletos en el closet, ¿sí? Que tengamos vidas abiertas. Al hablar de este tema también, y vayan por favor a Proverbios 28:13.
Y el texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Este texto es tan útil cuando tú aconsejas, ¿no? La idea de que encubrir nunca es una buena idea, ¿sí? La palabra de Dios promete que el que encubre no va a prosperar. Entonces, trabajas en esa área con una persona, ¿no? No es bueno encubrir. Y ahí es donde esas preguntas que vimos en el primer punto son importantes. No encubras. Hay algo que tú no me estés diciendo, amigo, ¿no? Y quieres ser muy amoroso, pero en la pregunta, le haces esas preguntas, dices, esto es lo que yo entendí, hay algo que tú no me estés diciendo. Amigo, ¿te acuerdas? Hay un anzuelo, ese anzuelo miente al pez y hace que el pez piense que eso es. Entonces lo mismo, hay una tendencia nuestra a tratar de mentirnos porque queremos guardar, ¿no? Queremos proteger esto, pero la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿ok? Número uno. Número dos, más el que los confiesa, ¿sí? Entonces trabajas en la confesión, pero se queda nada más en confesión. ¿Qué dice? Y los abandona, o sea, aleja de ellos. Un verdadero arrepentimiento es aquel que nada más lo confiesa. Y esto es clave en pornografía, porque muchas personas caen en pornografía, perdón, vuelven a caer en pornografía, ¿sí? Perdón, vuelven a caer en pornografía. Entonces la imagen aquí es que lo confiesa y ahora se aparta. ¿Qué significa se aparta? Entonces aquí viene la imputación radical, ¿no es cierto? Sacar ojos, cortar brazos, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se ve eso de manera práctica? ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no tengo, son los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones. Ya no voy a tener un smartphone, voy a tener un dumb phone, ¿no? Un teléfono que no es inteligente, ¿sí? Y está bien. Pero todo el mundo tiene y en este momento tu objetivo es agradarle a Dios, entonces estás dispuesto a hacer eso, ¿no? Hay aconsejados que lo que van a hacer es sacar sus dispositivos de la habitación, ¿no? Poner la computadora en un lugar público, ¿no? O cosas así. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento verdadero incluye que yo lo confieso y me aparto de él, ¿sí? ¿Qué significa apartarse? Va a haber de varias formas y podemos hablar de eso un poco después, ¿sí? Ahora, mientras hablo de estas cosas, creo que ustedes ya me ven un poco de esa manera. A mí me gusta volver a las bases. Entonces puedo darles un montón de perspectivas, de prácticas, de ideas, y vamos a ver algunas más en un momento. Pero por favor, no asumas los temas básicos. Me encantó la respuesta de Manuel cuando estábamos hablando de uno de los temas y él dijo, vamos a hablar del Evangelio, ¿sí? Yo he estado realmente atónito de ver que hay muchos varones que van a iglesias y no entienden cómo en el Evangelio va en contra de cualquier tipo de comportamiento lujurioso, ¿sí? Y es literalmente, es como que no, es que yo creo en Cristo, ¿no? Yo lo acepté en mi corazón, pero el llamado de Cristo es toma tu cruz y sígueme, ¿no? Morir a ti mismo. Y el ver este tipo de imágenes no es morir a ti mismo, ¿sí? Entonces, por favor, ten claro y no te olvides de iniciar con los temas básicos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un llamado a confiar en Cristo y Él te da un nuevo corazón que ahora vive para Él, no para ti mismo, que es la definición opuesta a lo que buscamos en la pornografía, a lo que una persona busca en la lujuria, lo que buscamos en cualquier otro tipo de pecado donde estamos diciendo, esto es para mí. No, ya no es para mí. Además de eso, no asumas los temas básicos. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿No? Y para los que estuvimos en la sesión del pastor Masters al otro lado ayer, él habló de los puritanos. Los puritanos tienen muchísimo que decir con respecto al arrepentimiento. Uno de mis libros favoritos es La Doctrina del Arrepentimiento. Si puedes, búscalo, hay partes de eso online. Aprende qué significa el arrepentimiento bíblicamente. El arrepentimiento bíblicamente tiene varias partes que a veces nos olvidamos. Tú ves en el arrepentimiento de David, tú ves que hay un entendimiento de qué es lo que pasó, ¿no? De ahí viene la confesión. Confesión en el griego literalmente es homologeo. Homo igual, logeo, decir. Yo digo lo mismo que Dios dice de esto, porque a veces decimos, sí, pero es que no es para tanto. No. Dios dice que es para tanto. Entonces nos unimos a lo que dice Dios, ¿no? Después tú lo confiesas, pides perdón, etcétera. Pero hay una parte que nos olvidamos, es que parte de ese arrepentimiento incluye donde David dice cosas como que dame un nuevo corazón, ¿no? Restituye. Hay un compromiso de cambio, ¿sí? Entonces cuando vemos el arrepentimiento a veces es como que, hermano, ¿te das cuenta que está mal? Sí, me doy cuenta. ¿Qué dice Dios de esto? Dice que es un pecado. Confiésalo, ¿ok? Pero nos olvidamos de ese siguiente paso, que es un cambio práctico. Entonces una persona que
hablemos de pornografía todavía. Entonces cae en pornografía en ese momento, dice, parte de este compromiso, ahora es que yo cambio de celular, como dije, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué legalista? No, es parte de este arrepentimiento, el que tú quieres separarte, ¿no? Apartarte del pecado, ¿sí? Otra parte muy básica en consejería es el crecimiento. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo crecemos bíblicamente? Esta es la doctrina de la santificación progresiva, ¿verdad? ¿Eso significa que después de esa confesión nunca más en la vida van a caer en ese pecado? Me encantaría decir que sí, en algunos casos ha pasado, pero lamentablemente va a ser algo así, como sabemos, ¿no es cierto? Es crecimiento y a veces una lucha, ¿no? Y muchas veces en esas luchas tú ves real crecimiento de nuevo después. Entonces no le prometas, porque la Biblia no promete eso, que desde aquí en adelante nunca más, va a haber más victoria, va a haber más crecimiento, pero vamos a ver que es una lucha, va a seguir caminando desde esa dirección. Finalmente, un error común es no tener un plan apropiado o tener un mal plan, ¿sí? La clásica a veces con pornografía o con otros casos de consejería es que llegábamos a la consejería y es como que, hermano, a ver, cuéntame, y en camino allá estábamos, Dios, ayúdame el día de hoy, que está muy bien, ¿no? Y veamos qué es lo que Dios va a hacer hoy, ¿sí? Para pornografía, para adicciones, para cosas que tienen mucho que ver con comportamientos recurrentes o hábitos, tú tienes que tener un plan porque vas a tener que ayudarle a la persona de manera muy práctica. Entonces tienes que tener un plan de qué es lo que vas a hacer. Y te estoy dando esta parte de este plan, ¿no? Entonces, qué sé yo, sesión número 1, mucha información, ¿sí? ¿Qué tipo de información quieres? ¿Qué información vas a tener? Cuidado. Sesiones 2, 3, más o menos. ¿Qué cree esta persona del evangelio? ¿Sí? Es una persona creyente, no puedes ver el corazón de una persona, pero ¿qué herramientas prácticas tú puedes usar para ver si la persona sabe el evangelio? Aquí me encantaría, es como más taller. ¿Cómo tú podrías saber si una persona es creyente? ¿Cómo lo usarías? ¿Qué cosas ustedes harían? Pregunta el testimonio, muy bien. Lo mismo, ¿sí? Exacto. Es tan importante esa pregunta porque pones el testimonio y te cuentan la historia de la abuelita y después de eso, pero nunca hablan de Cristo. O te cuentan la historia de cómo llegaron a la iglesia o cómo escucharon una canción cristiana, pero no incluyen a Dios, el pecado, Cristo. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna otra manera de cómo podríamos, hermano? Perdón, ¿qué es el pecado? Preguntas específicas como ¿qué es el pecado? ¿Quién es Cristo? Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Qué los motiva a congregarse? Puede ser también, ¿sí? ¿Perdón? ¿Cuál es tu vínculo con el pecado? Muy bien, ajá, sí, pueden ser, ajá. A una persona también, dale adelante a una persona más. Muy bien, exacto, ajá. Yo lo que les pido es algo que una vez escuché de Mike Dever, y Mike Dever dice que pídeles que te den la versión que si es que le ponen a una persona una pistola en la cabeza, ¿no? Tienes 90 segundos para contarme qué es el evangelio, ¿sí? ¿Sí? Entonces muy rápido, no, muy bien. Esas son algunas cosas, dos opciones más. La primera es la que se usa, me parece, en evangelismo explosivo, creo que es, ¿no? La idea de que, ok, ¿no? Y es una manera a veces también de trabajar en la relación con la persona, ¿no? Si es una persona con la cual puedo hacer esto, lo hago. Entonces le digo, ok, mi amigo, gracias por estar aquí. Pensemos en una imagen súper fuerte, ¿no? Entonces vamos a pensar en esta imagen muy fuerte en la cual ahorita acaba de caer un meteorito y todos estamos muertos, ¿no? Y estamos ahora delante de Dios y Dios está en la entrada. Y esto no pasa porque hay personas que sí creen que ahí está, ¿no? Pedro con las llaves, etcétera, ¿no? Entonces le decimos, ok, estás en ese camino y ahora Dios te pregunta, ¿por qué te dejo entrar? Y es tan interesante ver, porque en ese momento te van a decir por qué consideran que pueden entrar. Y hay personas que, es que he sido un buen tipo y voy a la iglesia. Pi, 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 pi. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, desde esa perspectiva, hay otras personas, en cambio, es que yo he confiado en Cristo, pese que en este momento estoy luchando con esto. Entonces, ahora empezamos a hablar de lo que los hermanos hablaron, ¿no? De cuál es su perspectiva del pecado, ¿sí? Y ahí puedes empezar a hablar de santificación, ¿sí? Otra perspectiva también que puede ser muy útil es que anda versículos como Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y lees ese tipo de textos, o Romanos, ¿no? Yo recuerdo una conversación con alguien donde esta persona luchaba y leí esos textos y le preguntas, ¿cuál de estos dos textos usted diría que es el texto que
que en cierta manera proyecta cómo es su vida. Y la persona, el de la carne, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en esa dirección. Y de nuevo, ahí hay varias otras opciones, muy bien. Entonces, de nuevo, ¿no? Empezamos con información, vemos el Evangelio, de ahí empiezas a trabajar en temas del corazón, ayudarle a entender de que este comportamiento sale del corazón, ¿no? El problema no es del problema, el corazón es del problema, que lo vea. Y también el tema de santificación progresiva. Vas a encontrar personas que realmente están viviendo en bastante victoria, pero el rato menos pensado caen. Y es como que ahora, ¿cómo te ayudo con eso específicamente en esos momentos de recaída? ¿Sí? Entonces, ten un plan. Ahora, un buen plan para hablar de la pornografía requiere un plan defensivo y un plan ofensivo. ¿Ok? Y este ejemplo va a ser interesante. Hace muchísimo tiempo, antes de que el Ecuador en cualquier momento haya podido llegar a la Copa Mundial, ¿sí? Nos tocaba jugar contra equipos como Brasil o Argentina. Y la historia y el chiste que teníamos en nuestro país es que cuando jugábamos en ese entonces, todos a la defensa. ¿Sí? Todos a la defensa. Y era la imagen de que jugábamos solamente a la defensiva. Pero muchos cristianos viven de esa manera. Están totalmente pensando a la defensiva. Y un buen plan incluye defensiva. ¿Cuáles son algunas cosas defensivas que hacemos? En primer lugar, cortamos acceso a lo que más podamos al pecado. ¿Sí? Y valga la pena que digo lo que más podamos, porque la mente humana le encanta el pecado. Entonces tú vas a hacer lo más difícil el que esta persona pueda llegar al pecado, entendiendo que es imposible cortarlo totalmente. ¿Sí? Entonces, una vez más, nuestros hábitos significa de que ahorita yo me siento solo y lo que he aprendido a hacer es que me siento solo y yo corro a la pornografía. ¿Sí? Otra vez, me siento solo y corro a la pornografía. Eventualmente hay un camino tan claramente marcado que es casi automático, que empieza a pasar. Entonces lo que tú haces en primer lugar con un plan defensivo es poner aquí una pared. ¿Qué es lo que ocurre? Me siento solo, empiezo a caminar y ¡pum! ¡Ey! ¿Sí? Y me da un chance de empezar ahora sí a caminar con este proceso de cambio que he aprendido. ¿Sí? Ahora, la persona lo que va a hacer normalmente es que me siento solo, corro, pum, y ahora cómo me voy alrededor, ¿sí? Y empiezo a tratar de buscar formas, y eso es lo que pasa con las personas, ¿sí? El caso que les mostré, tengo un filtro, pero ya aprendí cómo ir alrededor del filtro, ¿sí? Pero lo que queremos es detener ese hábito de tal manera donde ahora hago el proceso de despojarme, renovar mi mente y caminar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve eso? Algunas ideas. ¿Cómo empiezas a hacer esa amputación radical? Poner un filtro, que es una, ¿qué más? Perdón, rendición de cuentas, muy bien. Y ese es un tema muy importante, no lo voy a entrar muchísimo, pero buena rendición de cuentas, porque todo el mundo está rindiendo cuentas normalmente, pero personas que realmente están rindiendo cuentas, que te hacen buenas preguntas, muy buena. ¿Qué más? Es otro de esos filtros, otra de esas paredes. La mentoría, muy bien, ¿sí? Está muy bien, cosas más prácticas de que en ese momento, ¿sí? No puede llegar la persona. Ocupándonos con cosas. Ese sería más en el lado de ya reemplazar, pero muy bien, ¿sí? Ajá. Meditar más en la belleza. Me encantan sus respuestas y están muy bien, pero yo llamaría a muchos de lo que están diciendo plan ya ofensivo. Plan defensivo tiene que ver con, en primer lugar, exacto, ¿sí? ¿No? En el cual tú cortas acceso. Entonces, poner un filtro, cambiar de teléfono, bloquear. Adelante, allá atrás. Muy bien, tener cuidado los lugares donde voy. Entonces, en el ejemplo que yo les di, uno de ellos es de que debido a que este lugar es un lugar de tentación, no me importa que voy a manejar más tiempo, pero ya no voy a manejar por ahí, sino voy a empezar a ir por otro lado. ¿Tiene sentido? Muy bien, ese tipo de cosas. Ya, por favor. ¿Sí? Identificar momentos claves y cortarlos. Sí, muy bien, sí, exacto. Aquí es donde tienes la imagen también, donde cortas, cambias de números de teléfono, ¿no? Borras contactos, cierras el Instagram, cierras el Twitter, le pones un acceso, tienes otra persona. Ese es el tipo de cosas que es un plan defensivo. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Muy bien. Como estoy ya mismo, me quedo sin tiempo yo también acá. ¿Ok? Entonces, una vez más, tenemos que verlo de ese lado. Ahora, ¿cuál sería un plan ofensivo? Las cosas que ustedes estaban diciendo, ¿no? No es solamente en el cristianismo corto cosas, porque eso fácilmente se convierte en legalismo. Pero ¿cómo ahora
dejo de ver el pecado y empiezo a ver lo hermoso que es Cristo, ¿no? Al final son los deseos que necesitan ser moldeados. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas? Adelante, allá. Perfecto, exacto. Entonces, compañerismo, escojo más cuidadosamente mi compañerismo. Josué. Disciplinas espirituales. Muy bien. Perfecto. Muy bien. El hermano dijo disciplinas espirituales, estoy totalmente de acuerdo. Para una persona en cualquier tipo de consejería, tú quieres ser muy específico en cómo se ven esas disciplinas espirituales, ¿no? Mi ejemplo claro es de que, ok, entonces quiero que leas la Biblia y el hermano dice, yo no sé qué leer, entonces abre la Biblia y termina hablando de que, y tal persona engendró a tal persona, y tal persona engendró a tal persona, y tal persona engendró a tal persona, ¿no? Y dice, leí mi Biblia, pero no sé, no, me mantuvo ocupado, ¿sí? Entonces la idea es de que tú vas a buscar textos claves en ese proceso, ¿no? Cuando tú ves a un futbolista, a un deportista profesional, ¿cómo ese deportista es distinto que quizás tú y yo cuando vamos a entrenar? Algunos dicen, somos iguales, no, seamos honestos. ¿Sí? Pero tú vas a ver exacto, que el profesional tiene un plan específico, ¿no? Nosotros vamos y voy a hacer un poquito de esto, un poquito, pero un deportista profesional va con un plan específico. Hoy me toca trabajar piernas, mañana me toca cardio, el siguiente día. Nosotros como consejeros lo que hacemos en cualquier situación es estructurar de tal forma que decimos, el objetivo hoy es que quiero en Efesios 4 que veas de qué te despojas, ¿cómo renuevas tu mente y qué te pones? Entonces, ¿de qué te tienes que despojar? Muchas gracias, alguien de un buen ejemplo. Me tengo que despojar del fulanito porque él es de mala influencia. Muy bien, renueva tu mente. ¿Por qué? Porque necesito amistades bíblicas, proverbios. ¿Y a quién tengo que ir y llamarle a este hermano piadoso en mi iglesia? Aquí me pongo incómodo. Esa es tu tarea, ¿sí? ¿Ven qué específico puede ser? ¿Okay? Una buena tarea, un buen plan, ¿sí? Es un plan exhaustivo. Piensa de manera ofensiva y defensiva, piensa en recursos específicos, capítulos específicos, versículos específicos, estudios específicos, ¿no? Si es que este hermano está luchando con la soledad, está dudando quizás en la bondad de Dios, ¿sí? Entonces Dios no es bueno porque no hubiera pasado esto. Entonces este hermano quizás le pongo en un estudio de los atributos de Dios, o un estudio de quiero que me muestres la bondad de Dios, quiero que hagas una lista de cómo se ve la bondad de Dios en tu vida, porque estoy enfocado en que, perdón, la fulanita me dejó, ¿sí? Ya no es la fulanita, no, piensa en qué es lo que Dios sí ha hecho en tu vida, ¿sí? Y eso ayuda al hermano a considerarlo, ¿sí? En segundo lugar, es un plan público, ¿sí? A veces tenemos esta idea de que Cristo es mi salvador personal, totalmente, sí, del un lado, pero nos llama a vivir en comunidad. Entonces este tiene que ser un plan que incluya a otras personas de afuera también, ¿no? De manera apropiada. Esto también apropiado es clave porque vas a encontrar hermanos que a veces quieren comentarlo con todo mundo y eso ya no es sabio, ¿sí? Pero tiene una, dos, tres personas en las cuales es público. Esas personas le van a hacer preguntas específicas en el momento de tentación, soledad, voy caminando, parte de mi plan es que yo estoy en el teléfono con esta persona, ¿sí? Número 3 es un plan basado en el evangelio. No queremos nada más cambio de comportamiento, ¿sí? No queremos, como dije, nada más engrampar frutos en un árbol muerto. Tiene que venir del evangelio. Cristo es el único que puede hacer este cambio. Una persona quizás deja de ver pornografía, pero nada más no trabajamos con el corazón, entonces ahora tiene otro tipo de adicción o otra cosa, otro salvador práctico que no es el verdadero Cristo. ¿Sí? Entonces busquemos hacer ese tipo de trabajo. Algunos recursos, ya que me quedé sin tiempo, ya mencioné Por fin libre. Por fin libre de Heath Lambert es un libro muy útil. La editorial Evi tiene uno como devocional de 30 días de la pornografía que también es muy muy bueno. Hay un libro de pornografía de Ortlund que es muy bueno también. Cualquiera de esos recursos. Pero recuerda que no solamente es información, pero necesita ser transformación. Queremos hacer trabajo de que nada más no solamente leen buenos libros, pero cómo lo aplican en su vida. No solamente oidores o lectores de buenos libros, de buenos recursos, pero hacedores. Y en el tema de pornografía, esto es clave, porque hay muchos hermanos que te van a decir, ya leí todos esos libros, pero necesitan un amigo que camine con ellos y empiece a ayudarles
a mover de manera práctica en cómo se ve eso, ¿sí? Bueno, mis amados, oremos. Creo que tengo tiempo tengo 5 minutos, entonces quizás una o dos preguntas, si es que hay alguna pregunta. Y Manuel Herrera está ahí atrás, entonces él les puede responder una vez que... Hermano, por favor, adelante. Sí, totalmente, totalmente, sí. No, el hermano está diciendo de que el mundo entiende que la pornografía es malo para el desarrollo humano, y yo diría que estás totalmente de acuerdo. Unos comentarios en luz de eso. En primer lugar, es interesante que hay varias escuelas. Hay una escuela que creo que está volviendo a la imagen de que eso es malo, pero hay una escuela que ha estado bastante abierta en los últimos tiempos, donde es como que no, esto es bueno, es parte de nuevo, con la identidad de sexualidad. Uno. Número dos, pese a que el mundo en algunos lugares dice que esto sí es malo, tengamos cuidado de que su estándar es bueno. Como no quieres usar a esas mujeres que están ahí, que es verdad, pero muchas veces se enfocan nada más en una perspectiva moral que termina quitándole al evangelio de la imagen de cómo ayudar a una persona, y con eso quita todo el poder de cambio. Muy buena observación, gracias. Hermano, por favor. El de Tim Chalice, muchas gracias, sí, ajá, sí. Y el principio de la pureza de Alcorn, me parece, ¿sí? ¿Es de Alcorn? Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Mortificación de pecados de John Owen, muy bien. Es un poquito más pesado, pero es muy bueno, hermano. Ajá. Muy bien. Qué buena pregunta. Sí, entonces la pregunta es, va a haber recaídas, pero ¿cómo manejamos las recaídas? Qué buena pregunta. En primer lugar, cuando hablamos de las recaídas, tenemos que asegurarnos de que como buenos consejeros hemos ayudado. Me encanta Gálatas capítulo 6, porque tú tienes un versículo donde dice, carguen las cargas, carguen las cargas unos de otros, y unos 3 versículos después dice que cada uno cargue su propia carga, ¿no? Y por eso es como que, ¿cuál es? ¿No? Ambos. ¿Por qué? Porque en un proceso de consejería, cuando empieza a llegar, esa persona va a decir, necesito ayuda, y tú le estás cargando literalmente. Quizás tú tienes esperanza, que esa esperanza todavía no llega al corazón de la persona. Entonces, en un caso de pornografía, yo le puedo decir a mi aconsejado, si algo pasa, tú me puedes llamar, primera sesión. Pero ¿y qué tal si es a las 2 de la mañana? Tú me llamas a las 2 de la mañana, ¿sí? Entonces al principio y en esas semanas empezamos a hacer un plan como este, de tal manera que no es como que ay, tengo que llamar, sino es como ahora empieza a caminar en un plan específico. Entonces, eventualmente esa persona, yo le cargo, me llama a las 2 de la mañana, quizás me llama en esa semana a las 2 de la mañana, en una semana si me vuelve a llamar a las 2, yo lo que le voy a decir es, gracias por llamar, ¿cómo te va con tu plan? Todavía no lo he hecho, entonces llámame después de que hagas el plan, yo estoy orando por ti, hermano, ¿ok? Ok, clic. Sí, la llamada es mucho más rápida porque ya hemos hecho un plan. Con respecto a la recaída, ahora que tengo un plan, ahora el plan me ayuda a ver si es que hay un deseo, porque es como que, ok, en el plan significaba que ya no ibas a pasar por ese lugar. Pasaste por el lugar, sí lo hice. Entonces ahora te das cuenta qué tipo de recaída es. Es una recaída de que, ¿sabes? A mí me gusta hablar de un pasillo con puertas y ventoleras. ¿No ventoleras se llaman? ¿Sí? ¿Ventanas? ¿Sí? Y es como que muchos hermanos empiezan y en un proceso donde quieren cambiar, cierran todas las puertas, ¿no? Ya no puedo entrar por esas puertas, las de cerrado, es puesto candado, ya no puedo caminar. Muy bien, empiezan a caminar y se dan cuenta que por arriba ha habido una ventolera, quienes se habían dado cuenta. Entonces ya no caminó por esas puertas normales, pero ese corazón está buscando, recuerda, ir alrededor. Entonces subió y cambió, ¿sí? Entonces la imagen, eso es nuevo. Entonces ahora eso va a tener que ser añadido a tu plan. Y eso me ayuda en la recaída a darme cuenta si es que es nada más, la puerta sigue abierta. ¿Por qué esa puerta sigue abierta? Ya hemos hablado de esa puerta, ya hemos hecho claro el por qué hay que cerrar esa puerta. Entonces eso me ayuda a darme cuenta en las recaídas cómo caminarlo. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Ya aplaudieron allá, entonces creo que también tenemos que salir acá. ¿Sí? Ok, oremos. Y te animo antes de que oremos también de que tú pienses, esta sesión es una sesión que fácilmente puede ser muy práctica para personas en esta habitación, ¿no? Yo te animo que pienses, voy a darte 15 segundos para que tú pienses en una persona con la cual tengas que tener esa conversación, sea porque tú estás luchando con esto, o sea porque hay alguien que tú sabes que está luchando. Pero quiero dar unos pocos segundos para que tú apliques esto en tu corazón y tú ores al Señor en este momento de cómo se ve esto en tu vida, y de ello voy a cerrar en oración, ¿sí?
Oh Padre del cielo, nos acercamos ante ti en esta tarde como varones. Padre, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios poderoso. Y Padre, en esa increíble misericordia, bondad, soberanía, plan eterno, tú nos has llamado a ser varones de integridad, tú nos has llamado a liderar, sea nuestra familia, los que ya tenemos familia, los que no tienen todavía familia, tú nos has llamado a liderar vidas de integridad. Entonces, Padre, cada uno de nosotros tenemos un llamado bastante alto y un llamado que entendemos que no lo podemos hacer lejos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre, ayúdanos a ser varones que abrazamos esa verdad y que somos una banda de hermanos en la cual caminamos juntos luchando por ser una iglesia pura, Padre. Padre, va a haber hermanos aquí en los cuales no tenemos quizás esa lucha. Hay hermanos aquí que quizás sí tenemos esa lucha. Padre, sea lo que sea, el día de hoy tenemos esperanza en ti. Padre, te ruego de que de manera como solo tú lo puedes hacer, de que tú, Padre, ayudes a cada una de las personas en esta habitación, de tal manera de que lo que hemos estudiado hoy no sea algo nada más que escuchamos, pero que lo vivimos. Todo esto para tu honor y tu gloria. Gracias por estos queridos hermanos y úsalos de maneras importantes, poderosas, humildes, para el honor de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. Amén. Gracias, hermanos queridos. Gloria a Dios.